Muy buenos días. Un saludo cordial a todos y todas. Que la paz del Señor y su gracia estén con ustedes. Iniciemos escuchando el Evangelio de este día. La lectura es del Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él, y le pidió: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tiene razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Tras la lectura del Evangelio, la primera invitación que me surge es una oración por la paz. Tiro y Sidón, en donde se ubica hoy Jesús en el Evangelio, son ciudades del actual Líbano, el lugar donde ayer hubo una gran explosión con más de 70 muertos hasta ahora y una gran multitud de heridos. El Líbano, como todo el Medio Oriente, es una de las zonas de mayor conflicto en el mundo, de tensiones políticas, religiosas, sociales y culturales. Oremos por las víctimas de esta explosión. Oremos por la paz en el Líbano y en todo Oriente Medio. Pidamos por la paz en nuestro país y por la paz en todo el mundo. Oremos con la misma fe, con la misma convicción, con la misma perseverancia con la que esta mujer cananea le pide a Jesús para que sane y libere a su hija. Pidamos hoy nosotros que el mal de la violencia, de la injusticia, de la explotación, del autoritarismo, de la exclusión y la discriminación sean erradicados ya de nuestro mundo. Y a la luz de la palabra, quiero proponerles para la reflexión de hoy 5 verbos. Los verbos nos recuerdan que la fe es dinámica, activa, en proceso. Estos 5 verbos hoy que les sugiero son salir, incluir, universalizar, perseverar y creer. El primer verbo, salir. Jesús sale de Israel, se encamina a Tiro y a Sidón. Hoy constantemente se nos está invitando a ser una iglesia en salida, es decir, llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las periferias geográficas, sino también las periferias existenciales, las del dolor, las de la injusticia, las de la ausencia de Dios, las de las comunidades empobrecidas, las de jóvenes hambrientos de futuro, las de mujeres en camino por la igualdad, las de hombres y mujeres luchando por un trabajo digno, las periferias de toda miseria. Resulta contradictorio hablar de salida ahora que se nos pide no salir, que estemos en casa. Una vez más, insistimos en no confundir las medidas de prevención con la actitud tan común entre nosotros de centrarnos en nosotros mismos. Es tiempo de salir de nosotros mismos y desplazarnos allí donde Dios nos convoca y nos llama. Ahora que también nos ha llegado la noticia de la enfermedad y salud delicada de Monseñor Pedro Casaldáliga, un gran profeta de nuestro tiempo, me atrevo a decir con palabras suyas esto mismo de salir, que creo que nos puede ayudar a entender mejor este desplazamiento, este salir de nosotros mismos.
Pedro Casaldáliga dice así: aquello que me hace es lo que doy, no lo que tengo. Cuanto más doy, más tengo, porque soy más. Cuanto más tengo y menos doy, tengo menos, porque soy menos. El segundo verbo, incluir. El pueblo de Israel era en gran medida un pueblo excluyente, marcado por la pureza de la sangre, por la circuncisión, por la identidad familiar, la tierra, el culto, y quedaban fuera los que no cumplían con una serie de requerimientos. Tantos siglos después, no estamos muy lejos de esa misma dinámica de exclusión. Diferencias raciales, polarización política, clases sociales, exclusión por identidad sexual, discriminación cultural, división de territorios. Seguimos inventándonos infinidad de motivos para dejar de lado y desconfiar del que es diferente. Jesús rompió con esa división de buenos y malos, de puros e impuros, y hoy pone como ejemplo y alaba la fe de una mujer extranjera y excluida. Para Dios no hay distinción. Todos y todas somos iguales en dignidad. Ya basta de tanta exclusión y tanto hablar y pensar de estar conmigo o contra mí. Empecemos a destruir muros y pongámonos a construir puentes. Tercer verbo, universalizar. Hay muchos gestos y signos en la palabra de Dios y en Jesús que nos llevan a entender que la salvación es para todos y todas. No es para unos pocos. Este texto de la mujer cananea es uno de esos textos. Es algo que también nos ha enseñado la pandemia. Lo que ocurre en cualquier parte de nuestro mundo nos afecta e implica a todos y todas. Este mundo es cada vez más global, más interrelacionado y más interconectado. Por tanto, nuestra misión, nuestro compromiso, la construcción del reino no puede dejar atrás a nadie. Es una invitación universal. Mañana, la fiesta del Salvador del mundo nos recuerda esa universalidad. Y además, la convocatoria de un año especial de celebración de la encíclica Laudato Si nos ayuda a entender que esa universalidad pasa también por el cuidado de la casa común, por el cuidado de todo el planeta, de todos los pueblos, de todas las personas sin distinción y de toda la creación. La universalidad pasa por escuchar el grito de la tierra y el grito y clamor de los más pobres. El cuarto verbo, perseverar. La mujer cananea es una mujer valiente, que no se acobarda, que a pesar de las dificultades insiste, persevera, se mantiene firme. Necesitamos hoy nosotros y nosotras ser hombres y mujeres perseverantes. No van a faltar dificultades, obstáculos, complicaciones, fracasos, desilusiones, decepciones en este largo proceso de la construcción de un mundo y unas tierras nuevas. Por eso necesitamos ser perseverantes. Y por último, el quinto verbo, creer. Esta mujer extranjera y perseverante se nos presenta como un modelo de fe. A ella dirige Jesús una expresión de reconocimiento y alabanza de las más grandes de todo el Evangelio. Mujer, qué grande es tu fe. También hoy nosotros necesitamos ser hombres y mujeres de fe grande. Necesitamos creer con firmeza en las promesas de Dios. Necesitamos creer que otro mundo es posible. Necesitamos creer en la fuerza de la fe y en la fuerza de la esperanza y en la fuerza del amor. Sin ello, somos mucho más vulnerables al desánimo, a la desilusión, al abatimiento, al pesimismo, a la indiferencia y a la falta de compromiso. Termino con otras palabras de Monseñor Pedro Casaldáliga que siento que podrían expresar lo que es vivir la vida desde estos 5 verbos y desde este Evangelio que acabamos de escuchar. Al final del camino me dirán: ¿has vivido? ¿Has amado? Y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres. Oremos juntos, hermanos y hermanas, y pidamos unos por otros, para que tengamos un corazón grande, un corazón de carne, un corazón lleno de nombres,
de rostros, de personas. Que Dios les bendiga a todos y todas. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él.